Estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Me acompañan en esta parte de su programa dos distinguidos académicos latinoamericanos, uno de León y el otro de Argentina. Se trata de don Ariel Fishman, quien es director en Washington de lo que se conoce como el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina, y nuestro distinguido buen amigo leonés, el doctor Ernesto Medina, presidente de Eduquemos y rector de la Universidad Americana de Nicaragua. Así es. ¿Cómo está, rector? Magnífico. Encantado de estar aquí en tu programa, Plenio, un gran honor. Y también bienvenido a este ciudadano argentino. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. ¿Cómo lo tratan cuando viene a Nicaragua ustedes? Muy bien. Muy bien. ¿Lo llevan a comer churrasco? ¿O lo llevan al churrasco? ¿Lo llevan a comer churrasco al churrasco o lo llevan a comer churrasco a los ranchos? Todavía no hemos comido churrasco, hemos comido mariscos y pescado. No, mejor, no prefiero el churrasco, solo nos lo inventaron ustedes aquí y nos lo pusieron en los platos. Y no lo ha probado en Nicaragua. No, todavía. ¿Regularmente ha estado viniendo al país, don Ariel? No, esta es mi segunda visita. Vine la vez pasada en el año 2008. En ese momento yo trabajaba para el Banco Mundial y vine en ese momento aquí. Ahora es la segunda vez que viene, pues por estos landeros, decimos aquí popularmente. Don Ernesto, yo quisiera que le dijera a nuestra teleaudiencia cuál es la presencia de este distinguido ciudadano académico aquí en nuestro país. Bien, de nuevo buenas noches y un gran honor y un placer estar en tu programa. Bueno, hoy a mediodía el Foro Educativo Nicaragüense de Eduquemos presentó un estudio titulado Informe del Progreso Educativo de Nicaragua 2014, que utilizó una metodología de investigación desarrollada por el programa que dirige Ariel Fishman, y lo invitamos para que él fuese uno de los comentaristas de los resultados del estudio y para retomar una larga historia de cooperación entre el Foro Eduquemos y PREAL, que con la llegada ahora de Ariel al programa pues queremos revitalizarla, aprovechando también que esperamos que la presentación del informe de hoy dé un nuevo impulso a la discusión en Nicaragua acerca de qué es lo que tenemos que hacer los nicaragüenses para mejorar nuestro sistema educativo. Y aprovecho nuevamente para agradecer a Ariel y al equipo de PREAL en Washington por todo el apoyo y el acompañamiento que nos dieron en la elaboración de este estudio. Ahora, ¿ustedes hicieron ese acompañamiento a lo largo de todo su proceso de investigación o solamente conocieron los resultados finales, don Ariel? No, acompañamos, trabajamos de cerca con el equipo de Eduquemos. Esto es realmente una alianza, un trabajo mancomunado. Ahora, este tema de la educación para los países que nos podemos decir del tercer mundo, subdesarrollados, dicen otros, en vías de desarrollo ya nos dijo algunos, ¿verdad? Por los indicadores económicos, ¿verdad? Siempre son como dolores de cabeza para gobiernos, para agencias internacionales, pero a la par de eso también generan muchos conocimientos y aparecen muchos académicos hablando sobre los temas de cómo educar a nuestras poblaciones. ¿Eso es así en toda Latinoamérica, don Ariel? Sí, mira, América Latina ha hecho mucho progreso en lo que tiene que ver con expandir la cobertura de la educación. Eso es buena noticia. Pero no nos ha ido tan bien en lo que tiene que ver con los niveles de aprendizaje. Entonces, recientemente, en el mes de diciembre, una de estas pruebas internacionales llamada PISA, que mide conocimientos y habilidades entre muchachos de 15 años. Participaron 65 países del mundo, 8 en América Latina. Y los 8 de América Latina estuvieron desgraciadamente en el fondo de la tabla. Tan en el fondo que aún los mejores de América Latina no comparan bien con los peores en otras regiones. Entonces ahí tenemos un desafío grande. Y lo que sí veo como buena noticia es que en Nicaragua, como en el resto de América Latina,
hay voluntad. Así que eso es la plataforma sobre la cual se puede ahora avanzar. Ahora, pero esta voluntad está acompañada de visiones claras sobre qué tipo de educación se debe de dar, o todavía sigue la discusión bizantina de que nos metamos a una cosa o a otra y luego damos bandazos. Digo, en América Latina en general. Yo creo que está empezando, está empezando. No diría que tenemos claridad sobre qué es lo que hay que hacer. Creo que se cumplió el primer punto, que es fundamental, y es generar conciencia de que hay un problema. Hace pocos años atrás, creo que era muy fácil negar que existía un problema. No, estamos bien, etc. Creo yo, ahora lo que yo veo es que la gente en los diversos países de América Latina reconocen que tenemos un problema y que tenemos que hacer un esfuerzo para achicar la brecha con el resto del mundo. En particular, impresiona mucho la brecha con los países de Asia. Pero no diría que todavía tenemos claridad en qué hacer ni consensos en torno a qué es lo que debemos hacer. Ahora, en Latinoamérica, creo que podríamos decir Chile y Argentina, o más bien Chile por los indicadores económicos, porque Argentina, por sus retrasos económicos, le han cargado como que ha también desmejorado su educación. Mucho. ¿Verdad? Pero Chile pues sigue siendo como el ícono efectivamente en Latinoamérica como ejemplo a seguir también en el tema educativo. No, claramente Chile está más adelante que el resto de los países de América Latina, pero le doy un número como para que pongamos en perspectiva. Mencioné la prueba PISA. Esta es una prueba que tiene niveles, ¿eh? Entonces uno puede estar en el nivel 1, nivel 2, nivel 3, etc. El nivel 1 se considera que alguien que está en el nivel 1 no tiene las habilidades necesarias como para tener un empleo moderno. ¿Okay? 1/3 de los muchachos en Chile están en el nivel 1. Y eso es lo mejor que hay en América Latina. Entonces, sí, Chile está muy por delante de otros, pero no es como que puedan cantar victoria y sentirse extremadamente orgullosos, desgraciadamente, de los resultados. Argentina está muy por detrás. Ahora, hay otros países que son como en los primeros lugares, diríamos, de Latinoamérica, ¿cuáles son? Bueno, a ver, Chile está, por ejemplo, en la prueba PISA, Chile ha estado en primer lugar. En Centroamérica, Costa Rica está por delante de otros países. En las pruebas de UNESCO que hubo hace varios años atrás, Cuba le fue bien. Pero eso es más o menos el resultado. Pero yo insistiría en que el contraste importante es, no debemos pensar solamente en comparar países dentro de América Latina, lo que debemos estar comparándonos con el resto del mundo. Entonces, le doy otro ejemplo. Un país como Vietnam. Vietnam es un país mucho más pobre que muchos de los países de América Latina. Y en la última prueba de PISA nos superó ampliamente. ¿Okay? Y no hay excusa de que en términos de nivel de riqueza, etc. Claramente tiene que ver con algo que han hecho en Vietnam que los logró posicionar al frente de la fila, mientras que nosotros seguimos retrasados. Vamos a hacer una pausa, don Ernesto y don Ariel, y cuando regresemos, valorar un poco lo que son las recomendaciones que se han hecho en estos estudios para mejorar la calidad y la equidad educativa, para el desarrollo humano, como le llaman, tanto en América Latina como en Nicaragua, muy particularmente. Hoy me sentí satisfecho de estar ahí cuando estaban presentando el informe, ver a muchos académicos y le digo yo, muchos académicos incluso de tendencias políticas, ¿verdad?, diversas, ¿verdad?, todos con posiciones a veces sobre la educación muy complicadas. Unos quisieran modelos norteamericanos, otros incluso modelos de masividad de la educación, pero todos viendo el problema. Estaban, por cierto, 3 ministros de educación, exministros de educación, y muchos rectores universitarios. Pero vi una cosa, muy poco a lo que podría ser, y está el presidente del CNU ahora con el 7% a propósito para las universidades,
pero vi muy poco para la educación media, incluso privada, y educación primaria privada. No vi ese componente. Vamos a hablar de eso. Luego los mensajes comerciales. Adelante con los mensajes y regresamos aquí a su programa de entrevista. Continuamente su programa de entrevista conversando con estos dos distinguidos académicos, don Ernesto Medina, presidente de Eduquemos, y con don Ariel Fisban, quien es presidente del PREAL, del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe. Suena como largo todos esos nombres, ¿verdad? Más fácil PREAL. Más fácil PREAL, pero después le pueden decir de otra manera, entonces mejor voy a creer que es un partido político, esos que se forman con 4 siglas en los países latinoamericanos. El tema, le decía, yo me sentí muy complacido de haberlos acompañado el día de hoy en la presentación del informe. Veía ministros, rectores universitarios, incluso muchos de los que andan en la industria educativa, diría pues que son las universidades privadas, que algunos lo ven como la industria educativa ahora. Pero vi muy pocos directores de colegios públicos o privados, tanto de primaria o secundaria. Y cuando hablamos de calidad y equidad y de exclusiones en la educación, como que de pronto unos están enfocados de la educación técnica hacia arriba y se olvidan del primer escalón, pues, de lo que es la primaria y la secundaria. ¿Eso fue una impresión? ¿Había un formato para esta presentación? No, efectivamente creo que coincidimos en esa apreciación sobre el público. Aunque hoy que hacíamos un primer balance, yo le decía a la directora ejecutiva que el público que teníamos hoy en la presentación del informe era el que yo me había soñado, porque para Eduquemos esta actividad era muy importante para el diseño de nuestra estrategia de trabajo para los próximos meses. Y creo que coincidió mucho con el público que yo me esperaba, la composición de generadores de opinión. Sí, echamos de menos también a representantes de ese sector, directores y maestros de secundaria. Pero no fue que fueron excluidos, era que el formato estaba para ellos. De ninguna manera, no. Ahora, cuando se van a estas recomendaciones que se hizo en este estudio, una de las primeras recomendaciones es poner en marcha un programa especial de atención al primer grado y su vinculación con el tercer nivel de preescolar, ya en el componente educativo, que muchos se olvidan, ¿verdad?, que pasaron por esa etapa de poder aprender sus primeras letras ahí. Recuerdo, creo que la actual cónsul en Japón, la nicaragüense, ¿verdad?, Patricia Albir, tenía en su doctorado un estudio que hizo sobre cómo vincular el tema del preescolar y se iba más allá de lo que son los daycare, la atención a los niños desde inicio. ¿Qué recomendación hay alrededor de esto? ¿Cómo iniciar eso? Bueno, cada vez hay más evidencias de eso que encontró Patricia Elvir en su tesis, de que esos primeros años de vida del niño son clave para el trayecto que luego va a seguir en la escuela. Y era un segmento olvidado o descuidado en la educación nicaragüense. Nosotros en el estudio enfocamos y definimos que esa tiene que ser una de las prioridades a atender, que dichosamente creo que el gobierno ya le está prestando atención, los organismos internacionales también están conscientes de eso, y el año pasado Nicaragua recibió un apoyo muy importante del Banco Mundial y de la Unión Europea para la atención a este sector. Todavía no tenemos detalles de en qué va a consistir el trabajo que se está haciendo con estos recursos, pero desde Eduquemos nosotros estamos trabajando con un grupo de especialistas en metodologías que han demostrado en otros países ser muy eficaces para trabajar con niños de esa edad, pero que se han considerado que son metodologías para ricos, como Montessori, por ejemplo.
Entonces nosotros aquí estamos formando con el apoyo de este grupo de especialistas a maestras de preescolares comunitarios muy pobres, y los resultados primeros que tenemos son muy alentadores, y queremos que esa experiencia se transmita, que el Ministerio de Educación la analice, la valore, porque creemos que puede ser una buena alternativa para el entrenamiento de los maestros en ese nivel. Y efectivamente nosotros pensamos, y creo que el estudio lo muestra con bastante claridad, que el dramático problema que tenemos con los resultados de primer grado, tanto en el aprendizaje, el nivel de lectura de los niños, y luego la altísima deserción que hay durante el primer grado y al finalizar el primer grado, creemos que tiene mucho que ver con la poca preparación que los niños llevan, o por no haber hecho ningún nivel de preescolar antes, o por haber asistido a un preescolar de poca calidad, pues donde le daban probablemente buena atención a los niños mientras los padres trabajaban, pero sin una metodología que les ayude a incentivar y a despertar las capacidades que ellos luego van a seguir desarrollando en la escuela. Esa realidad en Nicaragua es muy común en América Latina. Es muy común en América Latina, y hoy tenemos mucha información, mucha investigación. Muestra que realmente es en los primeros años de vida donde se generan las condiciones para después aprender. Esto empieza realmente en los primeros 2 años de vida, donde sabemos hoy que la malnutrición genera problemas en el desarrollo cognitivo que hace que realmente después sean imposibles de recuperar. También tenemos evidencia acerca de desarrollo y la estimulación temprana, aún antes de entrar al preescolar, ¿no? Entre el 0 y 3 años, y el valor que tiene la interacción entre el adulto y el niño en cuanto a estimulación con el juego, el lenguaje, etc. Y después, sí, por supuesto, ya el preescolar. La dificultad que la experiencia internacional demuestra en todo esto es cómo hacerlo. Y lo que sucede es que los sistemas educativos, y no estoy hablando de Nicaragua, ni siquiera específicamente de América Latina, en general en el mundo, los sistemas educativos no están preparados bien para lograr ese desafío. Entonces necesitan no solamente hacer cambios al interior, sino poder trabajar con otros actores, públicos y no públicos, para lograr avanzar en esta dirección. Y eso son problemas de coordinación complicados. Ahora, en el tema del bono demográfico y la secundaria, ¿verdad? Esa vinculación que se hace siempre, como dicen, pues son más, va a la pirámide, ¿no? Y entonces los jóvenes particularmente, lo que le llaman bono demográfico, que no me gusta a mí mencionarlo, pero ya lo metieron hasta en los informes internacionales, lo dicen, ¿verdad? ¿Qué proponen? ¿Qué tenemos en Nicaragua y qué hay como realidad en Latinoamérica, don Ernesto? Bueno, en el caso de Nicaragua encontramos de que estamos teniendo un desfase que se nos está haciendo cada día más grande. Cuando uno analiza la curva demográfica de Nicaragua, con la disminución de la tasa de natalidad y la prolongación de la expectativa de vida, entonces vemos de que el segmento de población que está entrando a la edad económicamente activa se está acelerando, y el problema es de que una gran mayoría de esta población que se está incorporando a la población económicamente activa, que son ahora jóvenes, ¿verdad?, de 16 años arriba, no tienen una buena preparación. La educación promedio es de 6 años, la tasa de matrícula en secundaria es la más baja de Centroamérica, y nosotros lo vemos cuando vamos a la calle y vemos la cantidad de muchachos, por ejemplo, manejando triciclos o las caponeras, que son muchachos en edad productiva plena, que seguramente tienen un nivel de educación bien bajo y que están obligados a ganarse la vida de esa manera, pudiendo estar desempeñando empleo productivo que le ayude al país a mejorar sus indicadores económicos. Entonces sí, ahí tenemos un problema muy serio,
Y lo que nosotros estamos proponiendo es de que es urgente revisar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos enseñándole a los jóvenes en la secundaria? De manera que hagamos la secundaria más atractiva para jóvenes que prefieren andar en una caponera o en un triciclo que terminar de prepararse en una escuela secundaria, porque hay algo que está fallando que no los está incentivando. Entonces tenemos que hacer algo urgente, porque si no, estos jóvenes, bueno, seguirán mientras tengan fuerza haciendo eso, pero llegará un momento en que van a terminar como muchos, pues, de comerciantes informales ahí ocupando una calle o haciendo más grandes los mercados de toda Nicaragua, pero no produciendo... Ahora, ¿es similar eso para América Latina? O sea, los números varían y las proporciones, pero es un problema común. Entonces, y hay dos aspectos. Uno es que es imperioso reducir la tasa de deserción, porque una vez que los muchachos abandonan la escuela, es muy difícil volver a traerlos. Entonces, yo creo que ahí Ernesto tiene completa razón, que esto requiere de cambios en lo que se está enseñando, de manera tal de que los jóvenes realmente sientan que vale la pena quedarse en la escuela. Pero hay un número muy grande de muchachos fuera de la escuela. Quizás has escuchado hablar de los ninis, los famosos ninis, ni en la escuela ni en el trabajo. Ni en ningún lado. Y eso es un número creciente en América Latina, tiene consecuencias no solamente desde el punto de vista de productividad, sino también otros problemas sociales, violencia, criminalidad, etcétera, etcétera. Desgraciadamente no hay respuestas muy sencillas. Por eso vuelvo a insistir que buscar cómo retener y evitar la deserción es muy importante, porque después la alternativa va a ser mucho más cara y difícil. Ahora, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, a propósito de la pausa comercial por la empresa, todavía hay modelos, algunos que hablan, ahora que incluso estuvo el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada ahí compartiendo con ustedes, todavía siguen las empresas privadas sin identificar qué mano de obra quieren. Todavía ocurre eso, pese a que están haciendo esfuerzos en acercarse a las universidades, y las universidades preparando en general mano de obra ya calificada, viéndolo así, profesional, que de pronto no encuentra empleo. Terminan nuestros latinos en Estados Unidos haciendo cualquier cosa, o aquí desertando de las universidades porque también hay problemas para poder mantener una educación universitaria. Algunos hablan que lo que se debería de enfocar es en las carreras técnicas desde esa secundaria. ¿Cuál es la visión que se tiene y cómo es, qué es lo que va caminando? Porque si no se va a ir hacia las sociedades del conocimiento, como la India, que dicen que ya también fracasó, que también quiero que me dé una explicación sobre eso, de lo que pudo haber ocurrido ahí. Vamos a los mensajes, regresamos con don Ariel Fitzban y Ernesto Medina a su programa de entrevista. Continuamente su programa de entrevista conversando con Ariel Fitzban y Ernesto Medina a propósito de lo que es el informe que presentaron sobre la educación en Nicaragua y que vinieron por los amigos del programa de promoción de la reforma educativa en América Latina y el Caribe a ver la presentación de este informe, que fue este día en el Crown Plaza, conversando sobre lo que es la calidad y la equidad educativa. Y me voy sobre esa calidad y equidad educativa al tema de estas reorientaciones que se quieren hacer de los modelos, así le llaman los técnicos, ¿verdad? Dicen que la empresa privada quiere ser aliado de las universidades, tanto públicas como privadas, para la búsqueda de profesionales y mano de obra. A veces no atinan ni saber qué es lo que piden, porque los banqueros comienzan a pedir no cajeras, sino que licenciados en economía y terminan siendo cajeros.
De pronto viene la industria, pide ingenieros en civiles, ahora hasta navales, estamos buscando creo en algunas, ¿verdad? Y terminan siendo pues, personal técnico en estas empresas. No hay como todavía una visión sobre qué mano de obra se necesita. Y entonces van los muchachos, usted me decía que había una preocupación porque la secundaria no les da el valor suficiente para después buscar empleo y se va a la informalidad. ¿Cómo lo están viendo estas alianzas y estas cosas? ¿Son necesarias, son básicas o requieren también el sector que está produciendo la riqueza, ¿verdad? Tener también, como dicen, golpes en su mesa sobre qué es lo que deberían de buscar en cuanto a educación? Yo creo que este es uno de los elementos cruciales y una de las demandas principales que nosotros estamos haciendo como Eduquemos, de realmente crear un espacio amplio de diálogo donde uno de los temas es precisamente qué país queremos. Porque tenés toda la razón, yo creo que parte del drama que tenemos con la educación deriva del país que hemos construido hasta ahora. Y yo quizás suene un poco radical y hasta pretencioso, pero últimamente yo insisto mucho en decir que la educación que nosotros hemos construido es una educación para el siglo pasado, para la economía del algodón, del café, o sea, de productos que no requieren de mucho procesamiento y que por lo tanto no le han demandado al sistema educativo más que abogados, médicos, para que siempre se ubiquen en ese tipo de economía. Pero nunca ha pedido, ni siquiera ingenieros agrónomos, porque nos hemos conformado con mantener cultivos que hasta ahora pues no han demandado mucha tecnología o hemos pensado que no requieren de mucha tecnología y nos hemos conformado con los niveles de productividad que hemos tenido en el país. Como tenemos mucha tierra y es fértil, pues no hace falta el técnico. La pregunta que hacemos, bueno, ¿eso va a seguir siendo así o queremos realmente que Nicaragua se apunte en la economía del futuro, que es la nanotecnología, la biotecnología, la robótica, qué sé yo, la genómica, todas esas cosas que todavía a nosotros nos suenan a ciencia ficción? Pero yo creo que el empresariado nuestro sigue todavía muy acomodado y contento con la economía del siglo pasado, que les ha permitido vivir bien, la competencia no es tan fuerte, pero y lo hemos visto, cuando queremos incursionar en sectores muy competitivos, ahí comenzamos a tener problemas porque no tenemos la fuerza laboral preparada para eso. Entonces sí es crucial, creo yo, que tenés toda la razón cuando decís, bueno, ¿qué es lo que demanda el sector privado nicaragüense? Entonces la pregunta va más allá hacia ellos, pues, ¿qué economía es la que queremos? Porque nosotros lo vemos, nosotros hacemos una encuesta todos los años con los muchachos de los colegios que visitamos. Y bueno, desde que yo estoy en la universidad, esa encuesta no ha cambiado prácticamente en nada. En primer lugar sigue medicina, luego varía pues, dependiendo de la oferta, pero odontología, en el caso de León, cuando yo me vine, era farmacia, tercero o cuarto. Las ingenierías aparecen muy al final y si acaso la ingeniería civil. Informática estuvo de moda un tiempo, pero ya los muchachos no se interesan mucho. Entonces vemos que lo que quieren los muchachos, y ellos creo que lo ven, pues que es lo que la sociedad valora bien, por lo menos, sigue siendo muy tradicional. Y nosotros seguimos experimentando padres de familia que llegan con los hijos preguntando qué carrera, por ejemplo, no tienen matemática. Porque no quieren pues que los muchachos se sometan a los rigores de las matemáticas, entonces prefieren algo que no lleve matemáticas. Entonces yo creo que todas esas cosas deben de preocuparnos y tiene que ver realmente con qué país es el que queremos construir. ¿Ocurre en América Latina reflejada en Nicaragua? Sí, no, a ver, nada de esto es extremadamente raro. Cambian las características, los niveles, etcétera. Pero el punto es, volviendo a la pregunta acerca del sector privado, cuando se trata de formación técnico-profesional, hay que reconocer que no hay alternativa a tener un sistema donde el lado de la demanda del empleo, digamos, el empleador, tenga gran influencia sobre
las instituciones que prestan los servicios de capacitación. ¿Okay? Que si eso no existe, que si están desconectados, la cosa no va a funcionar y no va a haber una sinergia entre la formación y el empleo. Lo otro que se ve en el mundo es que eso es muy difícil de hacerlo en esquemas muy centralizados. ¿Okay? Entonces, si usted trata de hacerlo para el país en su conjunto y decidir bueno, a ver qué necesitamos y programar la cosa, muy probablemente le va a ir mal. Eso requiere de un nivel de gestión un poco más descentralizada. Por ejemplo, dado que América Latina se está urbanizando de manera crecientemente y hemos dejado de ser un continente rural a ser un continente urbano, hay un rol para las ciudades, para poder decidir estrategias y prioridades, involucrar al sector privado de la ciudad con las universidades e institutos de formación docente. Los alcaldes deben empezar a cumplir un rol de liderazgo en estos temas y no solamente pensar que a nivel de la cúpula del Ministerio Nacional van a poder tomar estas decisiones. Directamente en el territorio, los alcaldes tratando de incidir. Esas experiencias como la de la India que le decía, he oído que para algunos ya fracasó, era la creación de profesionales de alto nivel para ser competitivos. Incluso Costa Rica también, uno de sus grandes avances en educación fue la creación o por la formación de profesionales para la tecnología. ¿Verdad? ¿Están fracasando? ¿Siguen siendo modelos interesantes? Tienen algunas cosas a ver. Lo de India con estos institutos tecnológicos ha tenido un impacto muy interesante, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la industria del software, y han tenido un impacto muy importante. Pero eso no ha... El problema con India es que eso es en números absolutos o números grandes, porque es un país muy grande, pero en términos relativos es muy pequeño. Y entonces desatendieron al conjunto del sistema educativo y entonces tienen las grandes mayorías que están muy mal formadas. Eso el país ha descubierto de una manera muy costosa, que se convirtió en un cuello de botella muy importante para el desarrollo. Entonces sí, tienen muy buenos ingenieros en ciertas áreas que han desarrollado algunas industrias, pero eso no logra adelantar un desarrollo equitativo y sustentable para el conjunto del país. Entonces ahora están reconociendo que la estrategia esa puede cumplir un rol, pero no es una alternativa a preocuparse de tener buenas escuelas y preocuparse sobre qué pasa con la educación de las mayorías. Ahora, aquí en Nicaragua las tendencias de la educación superior y técnica no nos llevan a esas cosas, de pronto a la creación de muchas universidades queriendo formar profesionales que luego no obtienen trabajo. Hay signos de preocupación y sí, yo creo que el crecimiento, yo diría, un tanto desordenado y sin tener muy claro cuál es realmente el rumbo que el país va a tomar, nos está llevando a una situación a la que debemos de prestarle atención muy pronto. Sobre todo cuando se ve también el desbalance que hay entre los niveles de formación técnica profesional y los niveles profesionales universitarios. Entonces, algo nos dice que el país no está haciendo las cosas bien y estamos creando, hay unos estudios que yo considero todavía preliminares, pero que nos están dando algunas señales de alarma, que el salario de los profesionales está bajando porque hay una sobreoferta de profesionales en unas carreras y obviamente eso es preocupante. Lo que decías, pues, de que licenciados en administración están trabajando de cajeros, creo que se está dando y obviamente eso es también subvalorar seriamente la educación universitaria, mientras al otro lado tenemos una escasez enorme de mecánicos que sepan de los autos modernos, pues computarizados que tenemos ahora, de electricistas. Yo hablaba hace poco con la dueña de una importante cadena de ferreterías que nos decía el enorme problema que tienen con los nuevos materiales, porque los electricistas nuestros no los conocen, no saben cómo utilizarlos. Entonces hay unas brechas
que deben preocuparnos y nos dicen, tenemos que hacer un alto, pongámonos a revisar lo que hemos hecho hasta ahora, decidamos qué rumbo queremos que el país tome y comencemos entonces a rediseñar nuestro sistema educativo en función de esas decisiones que creo que es importante que el país las tome. Que a veces también tiene que ver con el título otorgado, o el título de la carrera otorgada, porque yo oía una discusión y una fuerte protesta de la presidenta de la Universidad de Ciencias Comerciales, la licenciada Nehama Berman, que un día el comandante Bayardo Arce, asesor del presidente, dijo de que para qué estar educando licenciados en turismo, si aquí no hay, lo que necesitan, dice, son los camareros y los meseros. Entonces le dijo, sí, que eso es lo que necesitamos. El problema es que le hicimos licenciados en turismo, en administración turística y hotelera, por si llegan a ese nivel. Pero sí había, en un país donde se estaba desarrollando el turismo, esa necesidad. Pero hay otras cosas que son importantes de valorar. Pero para todo eso se tienen que poner de acuerdo varios actores. Así es. Vamos a hacer una pausa y digamos cómo nos vamos poniendo de acuerdo entre esos actores, porque hasta los medios de comunicación poder fijar. Yo a veces le quisiera prohibir a algunas universidades transmitir anuncios comerciales en donde llaman a las universidades, matricúlate ya, ¿verdad? Y no tienen las condiciones mínimas para poder impartir la educación, pero entonces nos volvemos excluyentes. Solo las grandotas universidades son las que salen ganando en eso. Y en otro momento esas universidades que venden como una gran carrera algo que es innecesario para el país, incluso para Latinoamérica, ahora que estoy comprobándolo con el PREAL. Vamos a los mensajes y regresamos con ustedes a esta parte final de su programa de entrevista. Estamos ya en esta parte final de su programa de entrevista conversando sobre el tema del informe sobre progreso educativo en Nicaragua, la calidad y equidad por el desarrollo humano que tiene la educación. Y estamos conversando con el experto académico Ariel Fitzman. No se nos moleste porque ahora le decimos experto académico, a veces uno se siente mal, aunque otros se llaman así, ¿no? ¿Verdad? Don Ernesto y don Ernesto Medina, pues el rector por excelencia aquí de este país. Me voy al tema de los actores que tienen que participar en todas estas decisiones. A veces son los gobiernos, a veces la empresa privada, a veces son la academia misma, a veces producto de falta de recursos económicos, pero muchas veces, como decimos, es que pues no están viendo la calidad y la equidad, y entonces comienzan esas exclusiones de sectores y muchos de los problemas que vemos en el país. Uno se van a que si el problema es los docentes. Estamos hablando de los alumnos que están yendo mal, pero dicen que los docentes no enseñan lo necesario. Algunos quisieran hacer esfuerzos con los docentes primero para poder luego mandar a sus hijos a estudiar. Luego la calidad educativa de las universidades o de las academias o de los colegios y escuelas. ¿Cómo ordenar eso? ¿Cómo lo están proponiendo? Porque cuando voy a estos temas de la especialización educativa y hablan del CEAR, que es el Sistema Educativo Autonómico Regional, uno se queda perdido. O hablan del PISA, que me explicó hoy cómo al arrancar el programa sobre estos temas de cómo se analizan los distintos sectores educativos. Entonces ahí se quedan solo en los temas de los académicos. Y hoy, como usted decía, en el foro que vimos, ahí en esa presentación, habían todos esos que les gusta hablar bonito, que les gusta poner puntos sobre la I y criticar. Un ministro que le dice a otro, después de un correo electrónico con un montón de aportes académicos, le dice, pero no explica por qué lo corrieron del gobierno, le dice otro ministro. La pucha, ¿qué niveles de ministros tenemos, digo yo? U otros que tienen universidades y que a lo mejor la calidad educativa no es la mejor. ¿Cómo ponerlos de acuerdo? ¿Cómo están viendo los de Eduquemos esto? Bueno, nosotros somos unos convencidos de que si pensamos, pues no por la educación por sí misma, sino la educación en función de la construcción de un país mejor, o sea, más democrático, con oportunidades para todos, donde podamos vivir en paz. Tenemos que referirnos a un ilustre paisano
de Ariel, Ernesto Sabato, que postuló hace muchos años el famoso triángulo. De uno de los lados, o los vértices, está la academia, en el otro el Estado y en el otro la empresa. O sea, los tres tienen que estar en un diálogo permanente y los tres tienen que compartir las grandes decisiones acerca del rumbo a seguir. Aquí todavía estamos construyendo ese espacio. En Eduquemos lo que hemos hecho es ir gradualmente. Nosotros, desde que se comenzaron a dar las primeras pláticas del gobierno con el COSEP, por ejemplo, nosotros le insistimos a la dirigencia del COSEP que tenían que incluir en esa agenda educación. Ellos siempre han dicho de que, y creo que tienen razón, pues que en los primeros momentos, que me imagino que no fueron fáciles en ese diálogo, su prioridad eran los temas económicos. Había que tratar de mantener que el país siguiera el rumbo y el ordenamiento que tanto había costado para mejorar los indicadores macroeconómicos, y que iba a venir luego el momento para la educación, y creo que sí están actuando de esa manera. Lo que creo que todavía falta en el triángulo es el vértice del gobierno, que a mí me parece que ha tenido una actitud, yo creo, María, muy autosuficiente, de pensar que ellos pueden solos. Yo creo que sí que tienen buenas ideas, voluntad, no tengo ninguna duda de que tienen la mejor y que tienen una enorme capacidad de movilización, pero yo creo que tienen que reconocer de que la tarea es tan compleja y los recursos al final siempre van a ser tan escasos, que hay que hacer que otros participen, que otros aporten, que otros den ideas. Y yo creo que estamos llegando a ese momento, y que ojalá pues se abre ese espacio. Ahora se está anunciando un plan estratégico de educación para trabajarse a lo largo de este año, y esperamos que existe una apertura. Hay señales interesantes. Hoy que tuvimos reunión con el COSEP en la mañana con toda la dirigencia, nos informaban que ya se estableció una comisión bilateral hasta ahora para discutir el tema de la educación técnica. Y creo que es un paso en la dirección correcta, como bien lo acaba de decir Ariel. Pero creemos que todavía tenemos que avanzar más si queremos realmente hacer las cosas bien y no estarnos lamentando dentro de 5 años de que hemos avanzado muy poco, o que el vertiginoso avance que está teniendo el mundo, sobre todo en el campo de la ciencia y la tecnología, los cambios en la educación son dramáticos, y nosotros estamos todavía resolviendo los problemas del siglo pasado que no hemos sido capaces de resolver. Visto desde, como dicen, la capital del imperio, ¿verdad? Desde Washington, para Latinoamérica y particularmente Nicaragua, en este análisis que han ustedes hecho y este acompañamiento que hicieron a Eduquemos para ese informe, ¿cómo lo están viendo? ¿Qué otras recomendaciones podrían hacerle de cara a esta Latinoamérica cambiante y en espera de buscar cómo desarrollarse en términos educativos? Mire, como decía antes, yo creo que el primer paso se ha cumplido en Nicaragua y en general en América Latina. Hace 10 años atrás no hubiéramos tenido esta conversación, ¿okay? No hubiéramos tenido un evento como el de hoy y una conversación en la televisión sobre qué es lo que está pasando con la educación. Y esto no es inusual, está pasando en toda América Latina. Creo yo que llegamos al nivel de conciencia como región que si no resolvemos el tema educativo, vamos a fracasar como continente en nuestro proyecto de desarrollo sustentable y democrático. Viene de aquí adelante un proceso complicado e intenso de realmente encontrar cómo resolver los conflictos que van a implicar estas reformas de las cuales Eduquemos ha venido hablando y que se están hablando en otros países. Porque va a haber conflictos, porque esto va a implicar cambios, y todo cambio implica que alguien va a perder, digamos, y que va a tener que acostumbrarse a una nueva situación. Pero yo creo que esta es la agenda número 1 para América Latina. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Yo creo que necesitamos
tratar de construir una, llamémoslo, una infraestructura que ayude a nuestros países a ir resolviendo, encontrando las soluciones y resolviendo los conflictos. Creo que hace falta espacios de foros, de discusión, organizaciones como Eduquemos que se planteen con un rol neutral, no partidario para coordinar, y nosotros nos vemos como parte de ese proceso apoyando a organizaciones de la sociedad civil, a gobiernos, a entidades diversas, a ir avanzando en estos diálogos en torno a la reforma educativa. No va a ocurrir en un día ni en un año, pero yo creo que confío en que sí va a ocurrir. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. En Nicaragua venimos, 3 años venimos hablando, ¿verdad? Más o menos sobre este tema. Pero ha habido avances. Y han ido avances. Por lo menos se está escuchando. Así es, nosotros estamos muy optimistas. Dicen que todo proceso de cambio es largo y costoso, pero no imposible. Así es. Le agradezco haber estado aquí. Un placer. Gabriel. Un placer. Oye, que lo lleven a comer churrasco al churrasco, por favor, para que antes que se nos retire, como dicen, lo haya probado. ¿Tiene que comparar? Y haya puesto, y ponga la calidad, después nos manda a decir para rankear ese restaurante, sí o no, oye. Le voy a hacer esa solicitud. Que usted también, don Ernesto, de haber estado aquí. Muchísimas gracias, Pino. Un placer siempre estar con vos conversando. Le agradecemos también a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros.